noticia. Hoy es la última clase del libro que estamos viendo de Para avanzar hay que sanar. Y después de la semana que entra vamos a transmitir lo que vimos en el evento evangelístico y luego vamos a seguir con este libro que es sobre la soledad, que habla de diferentes tipos de soledad o lo que nos puede llevar a sentirnos solos. Como es un libro pequeño, la verdad nunca lo he dado, no sé cuántas clases me lleve para dar pero después de este libro vamos a dar este otro libro que es un tabique, que es Estudiando Filipenses. De todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, esta carta para mí es mi consentida, porque en medio de grandes aflicciones, en medio de la cárcel, se considera la carta del gozo. Es una carta que para mí en lo personal es para cristianos más maduros, porque habla cosas muy importantes que pues vale la pena conocerlas. Entonces, después de la soledad, nos vamos con el estudio de Filipenses. Si tú quieres adquirir el libro de la soledad, lo puedes adquirir de manera digital en Amazon. Búscame como Ángela Kellenberger y buscas el libro de la soledad. Tiene un árbol así todo seco, pelón en el desierto, y ahí lo puedes conseguir. Si lo quieres de manera escríbeme a mi correo de angelamaldonado.k@gmail.com y te lo podemos mandar por medio de paquetería. Y bueno, hoy vamos a ver este tema, el último tema, como les decía. Es un tema en realidad que a mí la verdad me apasiona y yo espero transmitirlo como lo siento en mi corazón. Y pues vamos a orar primero, ¿les parece? Padre Celestial, gracias te damos porque nos has permitido transmitir este libro de Para avanzar hay que sanar. Hoy es la última clase, es el cierre, como quien dice, de este libro. Ayúdame a plasmar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y yo te ruego que esta clase en particular pueda llegar realmente a los corazones de las personas que escuchen esta conferencia, que sea un tema para animar, alentar, para que puedan seguir avanzando, Señor, y ya no poner su mirada en su pasado. Gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias porque nunca nos has dejado, gracias porque nos permites seguir siendo instrumentos tuyos, y yo te ruego que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema se llama Atrévete a sonreírle al futuro. Y hay un pasaje en el texto de la mujer virtuosa que, aunque está dentro del texto de la mujer virtuosa, es un pasaje que yo estoy segura que va para hombres y mujeres. Si quieren irlo buscando, está en Proverbios 31, versículo 25, porque yo creo que esto nos atañe tanto a hombres como a mujeres y es importante entenderlo. De aquí parte esta lección que vamos a ver el día de hoy. Proverbios 31, 29 nos dice lo siguiente: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. La Biblia Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. No sé si tengan esa traducción. Dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Entonces vemos que aquí dice que fuerza o fortaleza, de eso nos tenemos que vestir para poderle sonreír al futuro. Esta palabra fuerza o fortaleza viene del hebreo os. Y vean todo lo que significa, porque vamos a analizar palabra por palabra el significado que tiene esta palabra fuerza. Dice que significa completo, seguridad, alabanza, poder, ser resistente. Ahora aquí nos dice, según la versión Reina Valera, que tenemos que vestirnos de fuerza y honor. Y según la versión Nueva Traducción Viviente, dice que nos tenemos que vestir de fortaleza y dignidad.
Dignidad es el valor que tú le das a las personas y es el valor que tú te das a ti mismo como persona. Dicho de otra manera, es que tú te veas con los ojos con los que Dios te ve y que veas también a las personas con los ojos con los que Dios los ve, con la mirada de Jesús. Cuando tú ves a la gente así y te ves a ti misma como Dios te ve, tú vas a ser responsable y vas a respetar a los demás y por consiguiente también te vas a respetar a ti mismo o a ti misma. Entonces vemos que tenemos que vestirnos de esa fuerza y esa dignidad. La palabra vestidura significa armar o equipar. Parafraseando todo, es ármate o equípate de esa fuerza y esa dignidad que necesitas para poder sonreírle al futuro. Y vamos a ver ahora cómo tú lees el contexto de la mujer virtuosa y la verdad la primera vez que yo lo leí dije, no, pues está en chino hacer todo esto, imposible hacer todo eso que hizo la mujer virtuosa. Pero el secreto de la mujer virtuosa lo encontramos en Proverbios 31:30. Ahí radica el secreto y cualquiera de nosotras como mujeres podemos llegar a ser mujeres virtuosas si tenemos esta palabra clave en nuestras vidas. Y dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El temor que tú le tengas a Dios, no el miedo que te impulsa a huir, sino temor de Dios es aborrecer lo malo, es aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama, ser obediente, buscar a Dios, que Dios realmente sea lo primero en tu vida. Si Dios es lo primero en tu vida, tú puedes llegar a ser una mujer virtuosa. Entonces vemos que para poder llegar a tener esa fuerza, esa dignidad y poderle sonreír al futuro, la clave es tener temor de Dios. Sin embargo, vamos a ir viendo lo que les decía que significa la palabra fuerza. Y lo primero que dice es completo, o sea, esa fuerza que Dios nos quiere dar nos hace sentirnos completos. Y para entenderlo mejor, acompáñenme por favor a Juan capítulo 4, versos 5 en adelante, y vamos a analizar de qué manera nosotros podemos sentirnos también completos. Y vamos a ver el ejemplo de la samaritana. Dice versos 5 al 9, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, esto es Jesús vino a esa ciudad, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta eran las 12 del día. La hora en la que más calor hace. Y tú dices, bueno, ¿por qué llegó a esa hora? Lo vamos a entender más adelante. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En primer lugar, vemos que esta mujer llegó a una hora donde más calor hacía. No era la hora en la que iban todas las doncellas a sacar agua. Era una hora solitaria donde nadie iba y podemos preguntarnos por qué esta mujer fue a esa hora a sacar agua del pozo. Si tú te acuerdas o te sabes la historia, y lo vamos a ver más adelante, esta mujer había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Podemos decir que yo creo que tenía mala fama. La gente ha de haber dicho: esta mujer es una cualquiera,
porque ha tenido tantos hombres en su vida, ¿no? Entonces yo creo que iba a esa hora para que la gente no hablara de ella, para no toparse con nadie. Sin embargo, yo creo que nunca se imaginó que se iba a topar con Jesús. Ahora vemos algo también muy importante. Dice al final que samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. ¿Sí sabes por qué no se llevaban entre sí? Si te acuerdas, Salomón puso después, era el rey de Israel y con él el reinado de Israel tuvo paz, pero después de él subió al reinado su hijo Roboam. Y Roboam hizo que el reinado se dividiera en dos. El reinado de Israel, que es el reinado del norte, y el reinado de Judá, que es el reinado del sur. Los de Israel, el reinado del norte, su capital era Samaria. Y la capital de Judá, que era el reinado del sur, era Jerusalén. Y entonces los de Israel, si tú lees Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vas a ver cómo los reyes del reinado de Israel, que comprendía 10 tribus, se fueron tras ídolos, se mezclaron con otras tribus que no eran de Israel y se distorsionaron por completo, al grado que Dios los llevó a cautiverio, los asirios los conquistaron y se los llevaron a cautiverio. Al reinado del sur, a Judá o a los judíos, se les dice judíos porque eran descendientes de la tribu de Judá, del reinado del sur, se tardaron más en ser llevados cautivos y ahí Dios siempre se guardó un remanente fiel. Entonces ellos se creían del pueblo de Dios y no consideraban que los samaritanos fueran del pueblo de Israel porque se habían mezclado mucho, entonces los consideraban como extranjeros. Por eso había choque entre ellos y no se llevaban. Pero aquí vemos a Jesús no importándole si era samaritana o no, no haciendo acepción de personas. Vemos también a Jesús hablando con una mujer. En aquel entonces se veía muy mal que una mujer hablara con un rabí, que es un maestro, y a Jesús se le consideraba como un rabí. Vean el verso 27 para que vean que también los discípulos de Jesús se les hizo raro que él hablara con una mujer. Verso 27 de aquí de Juan 4, vean lo que dice. En esto vinieron sus discípulos, ¿ya lo tienen? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Hasta los discípulos se les hizo raro que él hablara con una mujer. Y aquí vemos algo muy importante. Jesús rompió esquemas. Jesús no hizo acepción de personas. A Jesús no le importaba si eran samaritanos o judíos. De hecho, muchas veces exaltaba a los samaritanos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, vemos que enfatizó la misericordia que tuvo un samaritano y que no tuvieron los sacerdotes ni los levitas. Entonces vemos que Jesús te ama tal como tú eres, no importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho, Él te ama con un amor eterno. Si seguimos leyendo la historia, vamos al verso 10 de este mismo capítulo de Juan 4 y vamos a ver cómo empezó una comunicación, una conversación entre la samaritana y Jesús. Vamos a leerlo, verso 10 al 16. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, esto es el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí estamos viendo que estaban hablando del agua viva y de repente la mujer le dice: pues dame de esa agua. Y Jesús le cambia la conversación. Le dijo: ¿quieres el agua viva? Tráeme a tu marido. ¿Qué tenía que ver el agua viva con su marido? Nada. Sin embargo, vean lo que le contesta ella en el verso 17 al 18. Dice: respondiendo la mujer, dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos había tenido. Con el que ahora tenía, llevaba 6 hombres en su vida. Y Jesús se le presenta a su vida como el 7º hombre. El número 7 en la Biblia significa completo, perfecto. Esta mujer tenía un gran vacío, una gran necesidad de ser amada. Y ella buscaba saciarse con el amor de algún hombre. Sin embargo, que obviamente nadie ni nada te puede llenar para que te sientas completo o completa. Solo Jesús te puede satisfacer por medio de esa agua viva que Él te da. Entonces vemos que esta mujer había tenido ya 6 hombres en su vida. Jesús se le presenta como el 7º hombre y es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Él quiere presentarse a tu vida como esa persona que te va a llenar de manera completa. Muchos, todos de hecho, podemos llegar a sentir un vacío. Acuérdense que el ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu. El espíritu solo lo puede llenar Dios. Tú no puedes llenar tu espíritu con otras cosas. Llenarías tu alma y tal vez satisfaces tu cuerpo. Sin embargo, el espíritu está diseñado para que solo sea llenado por Dios. De tal manera que si tú no permites que Dios te llene tu espíritu, siempre vas a sentirte vacío. Y vas a tratar de llenar ese vacío como esta mujer que buscaba llenarlo con el amor de alguien, con el amor en este caso de un hombre. Muchos buscan llenar ese vacío con drogas, con alcohol, con cualquier otra cosa, pero solo Jesús, solo el Señor puede llenar tu espíritu con su espíritu. De ahí la importancia de dejarnos llenar con esa agua viva que representa, que nos puede dar, el Señor. En segundo lugar, vemos que la palabra fuerza tiene otro significado que es seguridad. Nuestro Padre físico nos da nuestra identidad y también nos da nuestra seguridad. Sin embargo, hay muchas personas que o no han tenido un padre, o el padre los abandonó, o hay padres que están presentes pero como ausentes, que no te dan lo que tú necesitas y tal vez tu identidad está deteriorada y por lo mismo te sientes muy inseguro. ¿Se acuerdan de David? David era el patito feo de su casa, de su familia, cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey, Isaí, el padre de David, le presentó a todos sus hijos menos a David. Tenía 8 hijos, le presentó a 7. Sin embargo, Samuel le dijo: es que ninguno de ellos es el que Dios quiere como el próximo rey. Y fue el profeta Samuel el que le dice a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Y dijo: pues creo que sí, ahí tengo otro que está cuidando las ovejas. Se ve que como que David lo tenía ahí, como que no valía, nunca lo invitó a esa celebración tan importante
Y Samuel fue el que dijo, pues no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Ya llega y lo unge como el nuevo rey. Sin embargo, David aprendió a refugiarse en Dios. Vayan por favor al Salmo 71:5 para que nos demos cuenta de cómo David, este salmo lo escribió David, y cómo en él encontraba esa seguridad que todos como hijos de Dios necesitamos. Vamos a leerlo. Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. O sea, desde joven él aprendió a buscar a Dios como su padre, como ese padre que te da seguridad. La Biblia nos dice que Dios es padre de huérfanos y de viudas, y también nos dice que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger. O sea, Dios puede fungir ese papel tan importante en tu vida como ese padre que tú necesitas para darte seguridad, para que tú no tengas miedo, camines segura, sepas que en Él vas a encontrar ese refugio, esa guarida, esa seguridad donde puedes correr en momentos difíciles. La palabra fuerza también significa alabanza y tenemos que aprender a alabar a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Quiero que vayan a Hechos capítulo 10, verso 23. Y mientras lo buscan yo explico. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas los metieron a la cárcel injustamente después de golpearlos mucho? Los metieron en el calabozo de más adentro. Bueno, vamos a leerlo. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero bueno, vemos aquí que en medio de la aflicción, en medio de la cárcel, en el calabozo de más adentro era el más frío, el más húmedo, estaban encadenados y ellos no les importó, injustamente estaban ahí. Pero ¿qué hicieron en esos momentos? No se amargaron, no le reclamaron al Señor, no estaban enojados, al contrario, se pusieron a alabar a Dios. Cuando tú en medio de la dificultad, en medio de la adversidad te pones a alabar a Dios, eso va a hacer que las puertas se abran, que puedas sentir libertad en medio de la opresión en la que te encuentres, que encuentres la salida más fácil a tu problema. Cuando tú estés en dificultad, acuérdate de alabar a Dios, porque de esa manera tú permites que Dios actúe. La alabanza tiene poder, poder para liberar, poder para abrir puertas en donde estén cerradas. Entonces, cuando tú te vistes de esa fortaleza te va a llevar a alabar a Dios en momentos difíciles. Pero también hay que alabar a Dios como acción de gracias al acordarnos de todas las cosas buenas que Él ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces nos acordamos más de las cosas malas que de las cosas buenas. Y ¿sabes qué? Fíjate que hace poco, di un tema en el evento evangelístico del poder de la lengua. Y ciertamente la lengua tiene poder, pero tenemos que entender que también nuestra mente tiene poder. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón
habla la boca. La Biblia describe el corazón como la mente también. Y lo que tú almacenas en tu mente es como vas a hablar. Lo que tú almacenas en tu mente es como te vas a conducir. Entonces, si tú almacenas puras cosas negativas en tu corazón o en tu mente, tú vas a actuar y vas a hablar puras cosas negativas y de manera equivocada. Pero si tú guardas en tu corazón y en tu mente cosas positivas, cambias tu manera de pensar de una manera positiva, entonces tú vas a caminar en victoria, entonces tú vas a caminar con esa fuerza. Y una manera de hacerlo es alabando a Dios en medio de circunstancias difíciles, pero también acordándote de las cosas buenas a lo largo de tu vida que Dios te ha dado. Acuérdate de cómo Dios nunca te ha dejado. Nunca te ha dejado y nunca lo hará. Pero tendemos a acordarnos más de las cosas negativas que de las cosas positivas. Entonces, la alabanza es parte de esa fuerza que necesitamos para sonreírle al futuro. Seguimos leyendo la historia, quiero que vayan al Salmo 145, Salmo 145, verso 6, porque ahí vamos a ver cómo debemos de publicar las grandezas de Dios. Alabar a Dios también es publicar lo grande y majestuoso que Él es en nuestras vidas. Dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Por cierto, este salmo lo escribió también David. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y contarán tu justicia. Ciertamente, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Entonces, parte de esa fuerza que necesitamos para sonreírle al futuro es alabar a Dios. Otro significado que vimos es poder. Esa fuerza que Dios te ha dado te trae poder. Vean lo que dice Lucas 10:19, para que entendamos que Dios nos ha capacitado con un poder milagroso para vencer o para traer victoria o derrotar a nuestro enemigo Satanás. Dice así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si lo quieren buscar también, no sé si lo tengan en la Biblia para todos con lenguaje actual, no sé si tengan esa versión, si no yo se las leo. Dice así: yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Entonces Dios con esa fuerza nos ha dado también poder para poder vencer a nuestro enemigo Satanás, para derrotarlo. Ahora tenemos que entender, y esto lo hemos estado explicando en mensajes pasados, de cómo a veces nosotros nos amargamos en contra de las personas sin entender que nuestro ataque real viene de Satanás, que está usando a esas personas que nos están lastimando. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Para que entendamos que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les voy a leer también la Biblia para todos porque se entiende más padre. Dice:
porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces, cuando entendemos que nuestra lucha no es contra las personas y que Dios nos ha capacitado con ese poder para derribar a nuestro enemigo, tú vas a ejercer esa fuerza, o te vas a vestir o armar de esa fuerza que Dios nos quiere dar, o que ya nos ha dado, pero luego no la usamos, o más bien la tenemos que buscar también. En Juan 10:10 dice, si lo quieren buscar por favor, entendemos que a lo que vino realmente Satanás, dice el ladrón, que es Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, está hablando Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante no es una vida sin problemas, es una vida en victoria, en donde, como estábamos viendo, tú le puedes sonreír al futuro, pero también al presente, porque sabes de quién depender, sabes de quién llenarte, sabes quién está contigo. Y por último vemos que esta misma palabra tiene otro significado, que es ser resistente. Y esta palabra resistencia significa mantenerse firme. Nosotros nos ejercitamos físicamente para poder tener resistencia física. Para poder tener resistencia espiritual, necesitamos también buscar a Dios de manera constante. O sea, no porque un día hagas ejercicio ya vas a tener esa resistencia física. Tienes que ser constante en ejercitarte físicamente, en hacer ejercicio. Lo mismo pasa con la resistencia espiritual. Tienes que buscarlo de manera constante para obtener esa resistencia que te va a ayudar a sostenerte en momentos difíciles. Y para explicar mejor esto, quiero que analicemos Mateo 14, verso 22 en adelante. Es cuando Pedro caminó sobre el agua, porque aquí vamos a entender varias cosas muy importantes. En el verso 22, no sé si ya lo tengan, dice así, Mateo 14, 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús les dio una misión a sus discípulos. Entren a la barca y vayan al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea se dice que es un mar, pero en realidad no es un mar, es un lago muy grande porque el agua es dulce, pero es tan grande que por eso le dicen mar de Galilea. Entonces ellos tenían que ir a la otra orilla. Y bueno, esto equivale a esa misión que Dios nos ha dado en la vida, esa carrera que, como les he dicho, nos ha dado Dios para correr y para poder llegar a la meta. Sin embargo, vean lo que pasó en el verso 24, vamos a leerlo de este mismo capítulo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Su misión era llegar del otro lado, así como nosotros tenemos que llegar a la meta, pero había vientos contrarios. Esos vientos contrarios, ellos estaban remando y remando, ya se estaban cansando, yo creo, y no llegaban y no llegaban. Para eso necesitas resistencia física, para poder seguir remando. Sin embargo, también necesitas esa resistencia espiritual, porque en nuestra vida va a haber esos vientos contrarios. Esos vientos contrarios son esa oposición que se va a presentar en tu vida para impedir que hagas lo que te toca hacer o que hagas lo que Dios te mandó hacer. Entonces, el enemigo a veces te va a poner esa resistencia para que no cumplas con el propósito que Dios te dio. Seguimos leyendo
y vean lo que dice el verso 25 y 26. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahorita le seguimos leyendo. La noche se dividía en 4 vigilias. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana son 12 horas. En esas 12 horas se dividen esas 4 vigilias, por lo que cada vigilia dura 3 horas. La primera vigilia es de las 6 a las 9, la segunda de las 9 a las 12 de la noche, la tercera es de las 12 a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Imagínate, ponte en los zapatos de los discípulos. Estaban remando a obscuras entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Te imaginas cómo estaban? Seguramente ya estaban cansados, seguramente con mucha confusión, como diciendo, ¿por qué no llegamos a la orilla? ¿Por qué no llegamos? Y vean lo que pasa después. Vamos a seguir leyendo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No sé por qué te voy a decir esto, pero esto es algo que a mí me ha ayudado mucho. Cuando estés muy cansado o cansada, nunca tomes decisiones importantes, porque cuando estás cansado, tu mente no funciona bien. Estos discípulos seguramente ya estaban muy cansados de estar remando tanto en contra de esos, de la corriente, de esos vientos contrarios que había, y ven a Jesús y no lo reconocieron y hasta les dio pánico, les dio miedo, pensaron que estaban viendo un fantasma. Cuando tú estás cansado, cansada, tu mente no funciona bien y vas a ver cosas que nada que ver, y si en base a eso tomas decisiones importantes, te vas a equivocar garrafalmente. Entonces, vemos que ellos tuvieron mucho miedo y vean ahora lo que dice el verso 27. Antes de eso, espérenme tantito, déjenme decirles algo. Jesús llegó a una hora que tú dices, como que hubiera llegado antes, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que Jesús nunca va a llegar tarde. Jesús va a llegar a la hora indicada para ayudarnos, para resolver el problema, para lo que sea necesario. Jesús a propósito se tardó en llegar. Acuérdense que mientras Él los mandó a que cruzaran el lago, Él subió al monte a orar. Si lees la historia completa, Él subió al monte a orar y entonces ya llegó con ellos a esa hora sobre las aguas caminando. Seguimos leyendo el verso 27 y vean lo que dice. Después de que pensaron que era un fantasma, Jesús les dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios sabe cuánto aguantamos y como les decía, no va a llegar tarde. Y Él nos va a infundir ánimo. La palabra ánimo significa tener valor, confianza. En otras palabras les estaba diciendo, hey, tranquilo, soy yo. Tengan confianza en mí, ánimo. No desmayen, tengan valor, sigan aguantando, no se rindan. Entonces vemos que tenemos que entender que cuando nosotros estamos con esos vientos contrarios, cuando Satanás nos está atacando, la forma de resistirlo es confiando en Dios. Tal vez el enemigo te vocifera en tu mente, no lo vas a lograr, no vas a poder, no hay salida, te va a ir re mal, qué sé yo, pensamientos negativos, pero cállalo. Dile, en el nombre de Jesús, todo espíritu de tormento me dejas en paz y te vas. Todo pensamiento que no viene de Dios lo echo fuera en el nombre de Jesús, porque mi confianza está en el Señor y voy a creer más las promesas de Dios
que lo que tú me estás viniendo a decir en mi mente. Entonces, resiste al diablo. ¿Cómo? Confiando en Dios. Seguimos leyendo la historia, verso 28, y vamos a ver lo que pasó. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que te imagines la escena y que te metas en los zapatos de cualquiera de los discípulos que estaban en la barca. Era de noche, no se veía nada, tal vez tenían una linternita y no sé. El punto está en que como había fuertes vientos, vientos contrarios, el agua pues llegaba bastante alto de la barca. ¿Te atreverías tú a salir de la barca, a sacar tu piececito de la barca para ir con el Señor? Yo creo que muchos nos quedaríamos en esa zona cómoda que era la barca, esa zona de seguridad. Esto nos habla de algo muy importante. Quiero aprovechar este tiempo porque muchos han perdido un trabajo y como que quieren regresar a lo seguro, a lo cómodo, a lo que saben hacer. Pero yo he descubierto que Dios te ha capacitado con cosas que ni tú te imaginas. Analiza qué cosas te gustan hacer. Y si hay algo que te gusta hacer, pero pues no lo has desarrollado, métete en tutoriales, aprende y desarróllalo. Y vas a ver cómo Dios te va a permitir tal vez abrir un negocio propio, tal vez hacer cosas nuevas, pero atrévete a hacer cosas nuevas. Saca tu piecito de la barca y atrévete a hacer cosas nuevas. Aquí Pedro, antes de hacerlo, se aseguró de que Jesús estuviera de acuerdo. Y Jesús le dijo, sí, ven. Porque le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, dile, Señor, si tú quieres que yo emprenda algo nuevo, dime por dónde, veme guiando, atrévete a hacer cosas nuevas. Ahora, sabemos que Pedro era pues bien atrabancado, bien aventado, pero ¿saben qué? Aplaudo eso de él. Y a veces tenemos que tener esa osadía que tenía Pedro. Entonces, atrévete a hacer cosas nuevas. Dile al Señor, Señor, si esto es de ti, ayúdame, dame el valor, dame el coraje, enséñame, abre las puertas, qué sé yo. Y entonces dice la Biblia, aquí dice que caminó sobre el mar. No sabemos cuántos pasos dio. El punto es, si seguimos leyendo verso 30, vean lo que pasó. Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Una cosa que he descubierto es que cuando emprendes algo nuevo, no siempre te va a salir todo a la primera. La vas a regar y no una vez, muchas veces, pero no te rindas, sigue adelante. No voltees a ver las circunstancias. Tal vez no te salió algo, pero no quiere decir que Dios ya no quiere que lo hagas. A veces ponemos nuestra mirada en las circunstancias, tal vez invertiste en algo, no te salió, ya tienes miedo de invertir en otra cosa. No tengas miedo, el Señor va contigo. Mantén tu mirada en el Señor, no en las circunstancias, no en tus finanzas, en el Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Porque tuvo miedo, comenzó a hundirse. Y vean lo que dice el verso 31. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me preguntaba, ¿hombre de poca fe? ¿Tuvo más fe
que la que tenían los discípulos, ¿sí o no? Los discípulos no se atrevieron ni a salir de la barca. Él se animó a salir de la barca. Quiere decir que ellos no tenían nada de fe. Y Pedro tuvo un poco de fe. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Dios sabe que a veces nos vamos a hundir. Pero ¿qué hizo Pedro cuando empezó a hundirse? Clamó a gran voz. Bueno, vamos a leerlo, pero antes de eso quiero enfatizar algo importante. Jesús le reclamó su fe. Tenemos que ir aumentando nuestra fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra oír significa escuchar atentamente y poner por obra. No significa solamente que te sepas la Biblia al derecho y al revés, porque Satanás también la sabe. Significa que le prestes atención a la palabra y que la pongas por obra. Eso va a hacer que tu fe crezca, que tu fe aumente. Y entonces vas a poder seguir emprendiendo cosas, aunque es la primera vez que lo hagas. Siempre cuando haces algo por primera vez, hay un temor que sientes que es natural. Sí te da miedo a regarla, miedo a fallar, miedo a que no salga lo que quieres hacer. Hay un miedo natural, pero ahí es donde tiene que también entrar esa fe, esa confianza en Dios, que si Dios está contigo, te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a emprender esto nuevo que quieres emprender. Amén. Y bueno, vean lo que dice, espérense, creo que me estoy saltando aquí algo. No, vamos a seguir leyendo. Verso 32 al 33 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí vemos cómo Jesús no lo dejó ahogarse, no dijo: sí, fallaste, pues ahí a ver cómo le haces, te faltó fe, pues ahora ahógate. No, en el momento en que Pedro exclamó, lo tomó de la mano, lo ayudó y juntos subieron a la barca y llegaron a la orilla. Cumplieron la misión, cumplieron el propósito. Entonces Dios te va a ayudar también, no te va a dejar. Jesús está con nosotros en todo momento, ahí está. Pero a veces se va a manifestar a nuestras vidas en el momento exacto. No cuando tú quieras, sino cuando Él sabe que lo necesitas realmente, se va a manifestar a tu vida como lo hizo con los discípulos ahí en medio del mar, en la cuarta vigilia de la noche cuando ya estaban cansados. Él sabe cuánto aguantamos, Él sabe hasta dónde podemos llegar nosotros. Acuérdate que lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo va a hacer el Señor. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor. Vean lo que dice el Salmo 18, 16 y con esto concluimos. Salmo 18, 6 es una promesa hermosa. Dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Entonces, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros tenemos al Señor de nuestra parte. Y quiero que entendamos que voy a concluir diciendo que todos hemos pasado por cosas muy difíciles en nuestras vidas. Pero si queremos seguir avanzando, tenemos que ponerle, como el Paz Freddy, que fue el que me ayudó, me decía: tú le pones fecha de caducidad a tu sufrimiento. Les decía que la mente tiene mucho poder. En ti está decir: ya basta, ya no quiero seguir igual,
Ya no quiero estar en ese rollo de mi pasado, quiero avanzar. Y para ello tú decides hasta cuándo. Ya no le creas a esas voces que el enemigo te pone, a esas voces que te han atormentado a través de tus padres, que no son tus padres, es el enemigo a final de cuentas, que te dice no puedes, eres un tal por cual, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada en la vida. Deja ya de creer esas cosas. Tú ponle fecha de caducidad a todo eso. Levántate, vístete de esa fuerza y sonríele al futuro. Tú puedes, con el Señor sí se puede. Entonces aquí termina esta lección. Y bueno, acuérdate que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Que nos vamos a equivocar, sí, y muchas veces. Pero Él ahí está, lento para la ira y grande en misericordia. Y no nos da una o dos oportunidades. Es tan misericordioso que solo basta con ir con Él cuando le fallamos y Él tiene los brazos abiertos esperando a que vayamos con Él para volvernos a abrazar, para volver a tener esa comunión con Él. Entonces yo te invito que hoy te vistas de esa fuerza, que realmente consideres al Señor como el único que te puede hacer sentir completo, que te puede dar esa resistencia, que lo alabes en momentos difíciles, que te ha dado ese poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Vístete de esa fuerza y de esa dignidad. Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido analizar este libro. Yo te ruego que tú ayudes a mis hermanos a sanar sus corazones, que les ayudes allá a dejar atrás su pasado y enfocarse más a lo que viene por delante, que podamos sonreírle al futuro, que podamos vivir el presente de una manera victoriosa, disfrutando cada cosa que tú nos has dado, mi Dios. Yo te ruego que ayudes a mis hermanos que no tienen trabajo a animarse a emprender algo nuevo. Muéstrales qué capacidades les has dado. Pon en ellos el querer como el hacer para buscar hacer algo nuevo, a atreverse a hacer algo nuevo, a salir de la barca de esa comodidad y salir de la barca a hacer algo nuevo, aunque haya vientos contrarios, sabiendo que tú estás con ellos, Padre. Fortalécelos, mi Dios, y gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación